Amigos, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Durante la semana hemos tenido diversos temas y se cierra con una polémica entre el fujimorismo y el oficialismo con respecto a una investigación a los hermanos de Keiko Fujimori. Pues durante las semanas anteriores se había planteado una denuncia desde la Fiscalía, una investigación desde la Fiscalía por el caso Limasa. El congresista Kenji Fujimori ha pedido el levantamiento de su inmunidad y pues ahora estamos viendo también los previos al viaje del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, a Washington, donde se dice hablará con Donald Trump sobre el caso Toledo. Alan García prestó su declaración en la Fiscalía y regresó a Madrid, España. Y Ollanta Humala tuvo frases también fuertes relacionadas con el club de los expresidentes prófugos. Pues bien, para hablar de todos estos temas estamos ya sentados con la ministra de Justicia, Marisol Pérez-Tello, con quien vamos a hablar sobre diversos temas. Ministra, muy buenas noches. ¿Cómo está, don Enrique? Buenas noches. Buenas noches. Quiero empezar por una consulta relacionada con la situación del presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué cae el presidente en las encuestas permanentemente? ¿Por qué? Yo creo que hay, primero, que leer ese mensaje como un llamado de atención a una serie de situaciones, hay expectativas que tiene el país, que tenemos el deber de satisfacer en términos de confianza. Hay un compromiso en el tema de agua que hay que sacar adelante, hay compromisos en tema de atención a poblaciones excluidas que hay que cumplir, pero mover la máquina del Estado no es algo que se pueda ver en el tiempo que todos quisieran. Pero si bien el agua es indispensable, si bien incluir a quienes usted llama excluidos también es indispensable, lo que la gente dice en las encuestas es: no me estás dando la seguridad que dijiste que me ibas a dar en las calles, no me estás dando la reactivación económica que dijiste que me ibas a dar, no me estás dando esa lucha anticorrupción que prometiste. En fin, hay hasta 4 demandas de la población muy marcadas. Lo que ha pasado en las últimas horas en Independencia, ¿no es cierto? Una persona que tenía 2 armas de fuego. Y el presidente de la República hoy justamente dice que pues el tema del uso de armas es impresionante desde el punto de vista ilegal. Sí. Entonces, ¿no hay una demanda en esos temas que no es satisfecha? Sí, hay una demanda clara que tenemos todos, y precisamente esos temas que has mencionado, el tema anticorrupción, el tema de seguridad ciudadana, el tema de crecimiento económico, fueron los temas respecto de los cuales pedimos facultades delegadas, porque necesitábamos poder activar una serie de situaciones, como por ejemplo que se pudiera sancionar la tenencia o el uso de armas, que no estaban penadas debidamente, así que eso se consideró como un supuesto penal dentro de estas facultades. En el tema anticorrupción, el separar a todos los funcionarios corruptos, el no permitirlos ingresar, el que sea una causal de destitución. Lo que pasa es que hoy todavía no lo ves. Cuando salga la relación de los funcionarios que tengan sentencia por corrupción en el cruce que hagamos con el Poder Judicial y se despida al funcionario corrupto de Piura que se escondió y empezó a trabajar en Cusco, o al que empezó a trabajar en Puno, se empezarán a ver los efectos de las decisiones tomadas, y eso esperamos que sea en el corto plazo, porque claro que necesitamos que la ciudadanía confíe, no puedes negar esta desazón que además es acompañada de todo este tema de corrupción, de Odebrecht, que lo embarra todo, ¿no? Cuando creen los políticos, o cuando creemos que esto, poniéndole la camiseta de un partido al corrupto de turno, va a dañar más a un partido que a otro, estamos miopes, ¿no? Porque esto daña la democracia. Las personas no hablan de la corrupción de Juan o de Pedro, hablan de la corrupción de la política, y eso es lo que hay que revertir. Hay que identificar a los delincuentes que están en todas partes y que precisamente su ejercicio es vincularse y protegerse en el poder, y separarlos. Claro, mientras más cerca está es más difícil, pero tienes que tener esa capacidad. Mañana el presidente Kuczynski está dando una muestra de ser un demócrata como corresponde, recibiendo a 18 miembros de la comisión que está estudiando el caso Moreno, cosa que no pasó nunca. Yo en los años que estuve investigando el caso Martín Belaúnde no era posible siquiera pensar que el presidente Ollanta expresidente recibiera una comisión de 3 congresistas. Entonces, yo sí creo que la Comisión de Integridad, por ejemplo, las declaraciones de intereses son señales que se han ido dando,
pero esperamos que la respuesta ya en cadena de todas las medidas legislativas que el Congreso nos ha dado, y que además estamos en un ejercicio democrático validando en el Congreso, puedan ser empezar a verse el crecimiento económico que se sienta en el bolsillo, no el macro, ¿no? El que tú sientes cuando vas a comprar el pollo o el arroz, y que eso nos permita recuperar la confianza, ¿no? Vamos a hablar de esos temas, pero yo quiero terminar con este tema de lo que pasó en Independencia. Ajá. El presidente ha dicho que hay un descontrol de pistolas clandestinas. Sí. Y ahora la ciudadanía ya no sabe si al ir a comer una hamburguesa se va a encontrar con alguien que va a iniciar los disparos y va a matar a cuanto ciudadano pase por la calle. ¿Qué está fallando en eso? ¿Por qué el presidente mismo hace una crítica y dice hay un descontrol de pistolas clandestinas? Porque existe, y lo que tú no puedes hacer cuando quieres cambiar una realidad es negarla, porque entonces ahí comienzan los problemas, ¿no? Cuando le llamas a la inseguridad de percepción, comienzan los problemas. O sea, hay un hecho real, y es que hoy todos tenemos, cuando salimos a la calle, esto hace muchos años, la sensación de que podrías no regresar. Eso, digamos, está en la piel, y para corregirlo se han tomado medidas. Yo creo que el tema del rescate es súper importante, la lógica de que ellos se cuiden, ¿no? Estamos hartos de cuidarnos de ti, cuídate de nosotros, que vamos a tener la fuerza de denunciar, la capacidad de resistir como sociedad y no seguir permitiendo que nos asuste una persona frente a 100 que deberíamos de no ser indiferentes, ¿no? Porque cuando te roban o te golpean, uno siempre llega a su casa y dice me robaron, y la frase siguiente es y nadie hizo nada, ¿no? Y la policía no llegó, el que estaba a mi lado no quiso ver, y entonces necesitamos empezar a resistir ese tipo de conductas. Eso por un tema. Eso supone, por un lado, que tengamos la legislación para poder sancionar el uso ilegal de armas, que ya la tenemos. Por el otro, comenzar a combatir el contrabando de ese tipo de armas o el mercado negro de armas, que también es un hecho que se ha constatado y en el cual ya se dieron las medidas legales para poder perseguirlo. Y el hecho más grave que se vincula al tema de Independencia es el hecho de la salud mental, ¿no? Porque este señor estaba loco. O sea, no es el sicario que tiene en el pago una explicación de su conducta, no una justificación, pero una explicación. Y hay en eso un problema de salud mental en nuestro país, fruto de todos estos años generados por Sendero Luminoso, de violencia enquistada, que se han ido incrementando, entre otras razones, que por supuesto el narcotráfico, por supuesto el crimen organizado. Mientras nosotros combatimos con 100 armas, el narcotráfico mete al mercado miles, ¿no? Y tenemos que tener capacidad de combatir ese narcotráfico que además ocupa la energía del Estado en la inseguridad ciudadana, mientras carcome no solamente con la droga, sino con la corrupción que se genera a partir de ella todas nuestras instituciones, ¿no? La gente de Peruanos por el Cambio ha dicho que este gabinete está integrado por tecnócratas que están haciendo las cosas mal y que se necesita políticos. Yo no quiero pronunciarme sobre esta dificultad de relacionarnos bien, sino sobre lo que hemos acordado ahora. Pero perdóneme, más que dificultad, parece que están de espaldas o con intereses diferentes, porque obviamente si el señor Villacorta se permite pedir la renuncia de ministros y decirles que no sirven para nada, pues es porque la comunicación está absolutamente cortada. Si el señor Violeta, según versiones que han trascendido, se permite cortar un Consejo de Ministros y exigir la presencia del presidente de la República y del primer ministro para enrostrarles el tema, es porque no hay comunicación alguna y al contrario un enfrentamiento abierto. No existe, y lo que sí existe a partir de precisamente este miércoles es se ha generado una serie de mecanismos. Por ejemplo, la relación entre ministros y congresistas vinculados directamente al tema que se toca. Yo he trabajado muchos temas con Alberto de la Hunde, he trabajado muchos temas con Salvador Heredia, y de hecho trabajo todavía todos los temas vinculados a la Comisión Nacional de Política Criminal y a Justicia, y de lo que se trata es de poder tener esta relación. Hoy hemos estado con Clemente en Piura, entonces hay que trabajar en esa relación, y a mí me parece interesante lo que se está viviendo ahora en la relación bancada, el partido, sobre todo con los que son invitados o con los que como yo son de otro partido y han sido convocados por el presidente, para respetar esta confianza en lo que queremos como país.
cada uno cumpliendo su rol, cada uno respetando el espacio del otro, en una lógica de relación que yo creo que va a ser buena para todos, y que además de tener con la bancada y con el partido, tenemos que tener también con la oposición, ¿no? Porque la construcción del país que todos queremos, don Enrique, no pasa por ver quién le pega más al otro, sino por ver cómo somos capaces todos, en el rol que cumplimos, respetando nuestras diferencias de opinión, de mirar más allá y de darle al Perú respuestas, ¿no? Pero lo curioso es que quienes más le pegan a ustedes son los propios y no los extraños. Y lo vamos a ver después con las palabras de Avelino Guillén. Él a la República, quizás sería mejor verlo de una vez, ha dicho que frente al caso Toledo el gobierno no tiene una política coherente, que están buscando sentarse sobre algunos acontecimientos y buscar protagonismo en algunos escenarios para recuperar la confianza de la opinión pública. Y Avelino Guillén fue miembro de la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, claro, fue invitado por nosotros a ayudarnos en una serie de espacios, y yo comprendo... ¿La crítica es justificada? No, absolutamente. Yo creo que yo tampoco conozco lo que él está haciendo en la Fiscalía, pero claro, soy un poco más prudente en un juicio respecto de cosas que no sé. Pero en el caso de lo que estamos haciendo nosotros con el expresidente Toledo, y en general con todas las personas que están siendo investigadas en este tema, es generar los recursos económicos primero para que la Procuraduría y para que el Poder Judicial creen ese sistema anticorrupción que se creó en las últimas normas aprobadas. Ese sistema anticorrupción ha sido inaugurado en el Poder Judicial recientemente con la doctora Susana Castañeda, además asignándole los 10 millones que solicitaron para poder echarlo a andar inmediatamente. De la misma forma con la Fiscalía, que por el rol que cumple de investigación no se le han asignado los 10 millones que pidió inicialmente, sino 30, porque necesita peritos, porque necesita establecer si el contrato estuvo bien o no estuvo bien, si las adendas fueron correctas o no, si hubo una desventaja en la posición contractual del Estado y de la empresa de que se trate, en este caso Odebrecht, pero de cualquier otra, si los arbitrajes fueron compuestos por los mismos, si el resultado fue el correcto o no, es decir, que pueda evaluar si ese soborno que ya ha sido aceptado por los propios corruptos impactó, más allá de que se ganara o no la licitación, en un perjuicio al Estado directo en beneficio de estos señores, ¿no? Más allá de la licitación, que se presume que para eso fue el soborno, pero si además te pagué 1.000 millones o 2.000 millones por encima del costo de la obra, o la calidad de la obra fue menor y yo terminé aceptándolo, hay pues compromiso de todos los que de alguna manera tuvieron labores de supervisión. Así que yo creo que lo que se va a vivir ahora es un momento en el que tenemos que ser todos capaces de identificar al corrupto, por más cercano que esté a nosotros, a nuestros partidos, a nuestras ideas, a nuestro círculo social, y que la justicia haga su trabajo, ¿no? Y eso nos pondrá a prueba, sin duda. Pero Avelino Guillén hoy en la entrevista que da la República fue más allá y ha dicho que él vio un divorcio entre muchas de las prácticas que el gobierno realiza con el discurso anticorrupción, y ha dado como ejemplo el caso del aeropuerto de Chincheros, o una serie de designaciones a nivel del Poder Ejecutivo muy cuestionadas o con vinculaciones con empresas brasileñas. Sí, a nosotros nos hubiera gustado mucho que el doctor Guillén hubiera sido parte de la ejecución de las políticas anticorrupción. De hecho, yo tuve algunas reuniones con él, pero yo comprendo, como él lo dice en esa misma entrevista, que él tiene un amor y una vocación por la Fiscalía, que es muy respetable, porque fiscales como él enaltecen la labor y garantizan independencia y idoneidad crítica. Yo tomo eso como una crítica que, por supuesto, respeto, y habrá que demostrar que las personas que pudieran haber estado trabajando o pudiendo haber contratado con cualquiera de las empresas que están investigadas o que estarán investigadas, porque esto recién empieza, no tienen ningún vínculo con la corrupción. Claro, pero él entra en un tema de fondo en el cual dice, por ejemplo, lo de Chincheros. Lo de Chincheros no se refiere a ese momento y dice, ¿por qué hicieron Chincheros? Bueno, yo me ratifico, lo conversábamos hoy con el presidente camino a Piura. En el tema de Chincheros se pactaron cosas que no eran buenas para el Estado. Y tú, igual que yo en el caso de bloqueadores, tienes dos opciones frente a un hecho como este. Suspendes la ejecución y por lo tanto todo lo que se haya avanzado hasta el momento, cuando te das cuenta que no hay alternativa porque ya el gasto es inmenso para el Estado, las razones para resolverlo, digamos, aunque el costo en tiempo sea importante, son suficientes como para que tú asumas eso y le expliques a la ciudadanía, mira, esto es un robo, así que yo no importa, empezaremos otra vez. Y en el caso de Chincheros no, lo que había era... Pero perdóneme, es para complementar lo que usted dice, pero muchos, incluido el vicepresidente de la República,
Vizcarra, sí. Él dijo que el contrato era lesivo. Sí, pero era lesivo porque al no haber pactado el interés, incrementaba, pero para el tema de remover la tierra, incrementaba tanto el costo que no tenía ninguna justificación para un Estado que podía poner los recursos. Digamos, no entremos al detalle que de repente no lo vamos a entender, entremos a la actitud general. Según usted, entonces, lo que hizo el gobierno, la renegociación o los cambios que le hizo el gobierno, ¿le quitaron todo lo lesivo? Le quitaron todo lo lesivo en términos de que ponían al Estado en una posición mucho mejor, obligaban a la empresa a hacer una inversión que originalmente no se había pactado y no impedían que el tiempo que había avanzado y que había generado, por supuesto, expectativa en la población, porque el aeropuerto de Chincheros va a generar sin duda en Cusco y no solo en Cusco, también en Apurímac y en general en el país un impacto con un Cusco que ya no sea abasto para recibir al turismo que recibe y que además es su fuente de ingreso y eso hay que valorarlo, sin que eso te haga decir, no, lo voy a hacer igual aunque le cueste 10 veces más al Estado. Y yo creo que acá se ha hecho una buena negociación, que el presidente ha salido a explicar, que el vicepresidente ha salido a explicar y que explicaremos todo lo que se necesite para que Cusco y el país lo entiendan. Incluso ¿Usted se ratifique que es ahora un buen contrato? Sí, yo creo que en las condiciones en las que estaba dado y con el tiempo que había transcurrido es la mejor decisión, pero además me ratifico en algo. Nosotros ante una carta del Congreso de la República, que hoy el Congreso, me dio mucha risa cuando alguien dijo, no, las cartas del Congreso no se le hacen caso. No, las cartas del Congreso se le hacen caso, porque el Congreso representa al país. Nos guste o no, el Congreso representa al país en su composición y tú tienes que ser capaz como ministro, como ejecutor, como funcionario, de escuchar una crítica. Recibimos un documento que dijo, no firmes. Entonces dijimos, bueno, no firmamos, dame las razones por las cuales no quieres que firme. Y la respuesta fue, no, a las cartas no se les hace caso. Entonces, ¿en qué quedamos? Y después ha habido una explicación del vicepresidente en la comisión permanente y habrán todas las que se necesite que existen. Hemos ido a Cusco, que además estaba enardecido ante esta suspensión de la firma, señalando, oye, vamos a hacer el aeropuerto de Chincheros, vamos a hacerlo en estas condiciones y creemos que ha sido una buena decisión. Keiko Fujimori ha señalado que la investigación de sus hermanos por presunto delito de lavado de activos es una cortina de humo para tapar el caso Odebrecht. No, esto es un caso que empezó en el año 2003. No comparto su posición, ¿no? Esto empezó en el año 2013. Yo recuerdo que en ese momento era congresista y en ese momento se generó pues toda una situación dentro del Congreso a partir de las denuncias que existieron y del tema de la coca y el vínculo con los almacenes que estaban a nombre de Kenji, y de hecho me parece bien que él, en un gesto político, por consecuencias jurídicas no tiene ninguna, él diga, me someto a la investigación. Perfecto, eso le voy a preguntar justamente porque usted ha sido congresista, sí, ahora es ministro de Justicia. Entonces, el pedido de Kenji Fujimori de que se le levante la inmunidad parlamentaria, ¿es viable o es un gesto para las tribunas? No, es un gesto importante, sin duda, ¿no? Porque uno tiene que ser capaz de hacerlo. ¿Inviable? Inviable, que tú estés a favor o en contra de que te levanten la inmunidad como congresista no tiene nada que ver, porque la inmunidad no es del congresista, es del Congreso. O sea, no es que uno sea dueño de su inmunidad y pueda renunciar a ella. Pero para que digamos nuestros oyentes, nuestros televidentes lo sepan, el que un congresista le diga al Congreso, quítame la inmunidad, no tiene ningún impacto en la decisión del Congreso. Ninguna. O sea, no es porque yo le diga quítamela o déjame la inmunidad, yo no quiero renunciar a ella. La inmunidad protege la institucionalidad. Y lo que protege es que no exista una investigación política. Lo único que una comisión, lo que pasa es que no se ha hecho así, se ha politizado, que una comisión de levantamiento de inmunidad evalúa es si hay, tras esa investigación esta o cualquier otra, móvil político. Y si hay móvil político, no levanta la inmunidad. De manera que el congresista puede actuar con la libertad de que no existan denuncias fiscales constantemente. Pero los 73 votos del fujimorismo pueden decir, sí, señor Kenji Fujimori, le vamos a hacer caso, le vamos a levantar la inmunidad. ¿Es posible? Desde el punto de vista jurídico, si existiera un móvil político, que en este caso no existe, por supuesto, no debiera ser posible, es verdad, que tú con 73 votos puedes hacer casi lo que quieras, pero un Estado de Derecho tiene que tener la institucionalidad suficiente para equilibrar poderes. En el supuesto de que se desequilibraran por un abuso de la posición de cualquiera de los poderes, tiene que haber capacidad de los otros dos para equilibrar. Eso es lo único que tenemos ahora, don Enrique. Muy bien, entonces es un gesto para la Es un gesto importante,
pero es un gesto. Muy bien. Lo que va a determinar si existe o no existe voluntad de ser investigado, a nadie le gusta ser investigado, pero es lo que debemos, y mientras mayor sea tu responsabilidad, tienes que estar consciente de que eres sujeto a mayor escrutinio público. ¿Usted justifica entonces la decisión de la Fiscalía de iniciar esta investigación? Sí, yo creo que si hay razones razonables y se necesita hacer la investigación, debe hacerse. Y creo que el señor Kenji no va a tener ningún problema de defender su verdad donde corresponde, ¿no? Ahora, Keiko Fujimori ha dado a entender también que esa cortina de humo, como ella la denomina, serviría para que Alejandro Toledo arme su muñeco, ha dicho, ¿no? Y se refiere, obviamente, seguramente a su defensa, pero da a entender que habría una conexión entre Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Fernando Zavala y Ana María Romero. No, no existe ninguna. No, yo creo que el hecho de que muchas personas, no solamente ellos 4, hayan trabajado en el gobierno del expresidente Toledo, no los vincula con los actos de corrupción que él pudiera haber cometido. Como no todas las personas que tuvieron alguna relación con empresas perseguidas necesariamente son de la misma calidad. Alan García ha dicho que cuando un presidente se vende, implica a sus ministros. Bueno, yo la verdad tendría que explicar el señor Alan García, el expresidente García, por qué ha hecho esa afirmación, ¿no? Si un presidente se vende y en la acción de los ministros no hay nada irregular, no hay ninguna vinculación. Si hay algo irregular, por supuesto, sí, en todo caso tendría que explicarlo. ¿A qué se refiere? Porque yo no veo relación entre una decisión de un ministro y un cobro de un presidente, salvo que a partir de este cobro haya ordenado al ministro hacer algo irregular. Y en tal caso el ministro, por supuesto, tendrá responsabilidad, pero no administrativa, penal. El tema es que esta afirmación del señor García habla de una investigación a los exministros, incluido Fernando Zavala, Pedro Pablo Kuczynski y Ana María Romero. Yo creo que equivoca el expresidente García el juicio cuando actúa de arriba abajo, no de abajo arriba, ¿no? Por el presidente Fujimori, por ejemplo, está preso por autoría inmediata, y el caso Ajomarca, en donde el presidente García era el presidente, no ha habido autoría inmediata. Eso me preocuparía más. ¿Cómo es que como presidente y jefe de las Fuerzas Armadas tomaste o no una decisión? Yo creo que aquí no se tiene que ver cómo se embarra más al otro, sino como una persona que fue funcionario, expresidente, exministro, sale y sin ningún problema le da todas las explicaciones al país respecto de cada uno de sus actos, para que podamos todos juntos separar al corrupto de los demás. Poner a todos en el mismo saco no hace más que precarizar la política y hacer que la gente que se acerca a hacer política por amor a su país y por servicio a su país salga despavorido ante los twitters, los insultos, que nunca nadie está preparado para eso. Y lo que hace es dejarte a un montón de sinvergüenzas manejando el país. ¿Comparte usted la idea de que en el caso de Alejandro Toledo la extradición es la mejor vía para traerlo? Yo creo que una etapa inicial en la cual sí la ley de Estados Unidos aplicaba la norma de migraciones que consideraba que un extranjero, independientemente de su condición de residente o no, tenía una denuncia, podía ser expulsado, hubiera sido en el corto plazo mucho más eficiente, lo que se pidió en el caso de Martín Belaúnde y Bolivia, pero al no aplicarse, nosotros iniciamos esos dos caminos, y el camino de la extradición es siempre más seguro, ¿no? En términos de que hay colaboración. El caso de Burga exige reciprocidad, por ejemplo, por hablar del último, y yo creo que un expediente bien armado, como el que tiene el juez Concepción Carguancho en ese tema, dará lugar a que, validado en la Corte Suprema, se proceda a la extradición una vez que el expresidente sea detenido. La discusión con respecto a la expulsión estaba en la intervención del Ejecutivo, la intervención directa del presidente Kuczynski con Donald Trump. Se dice que ahora va a ir y va a hablar sobre el caso con Donald Trump. Entonces, que podría plantearle a Alejandro Toledo la posibilidad de decir, acá hay una persecución del Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que directamente está actuando. El presidente habla con el presidente para que me expulsen, el ministro me pone 100,000 soles de recompensa y me pone entre los más buscados. ¿Por qué el ministro del Interior? Sí, quien me llame es la Fiscalía. Entonces, no se puede dar pie justamente a esa intervención política que le dé a él alguna ventana. No, de hecho, él va a buscar abrir las ventanas, es evidente, con los argumentos que ha utilizado su abogado, que yo creo que no son correctos, pero ya hablando de puridad, lo que tiene que hacer el expresidente Toledo es venir y responder. Existe, gracias a Dios, en la doctrina internacional, y gracias a, por supuesto, todo el desarrollo doctrinario y jurisprudencial que hay en el tema,
una claridad absoluta respecto de lo que es una persecución política, de lo que es una acción diligente del Estado. La persecución política tiene que ver con un móvil político. Cuando tú buscas a una persona por un móvil político, entonces sí es persecución política, pero cuando le buscas porque recibió un soborno de 20 millones de dólares, eso no es persecución política ni acá, ni en la China, ni en ningún lugar. Eso es cumplir con el mandato de un juez de que una persona venga a dar las explicaciones que tiene que dar o a cumplir con las condenas que tendrá que tener si es que es responsable. Estuvo bien poner a Alejandro Toledo entre los más buscados con 100.000 soles de recompensa. Hay quienes señalan que esta medida fue exagerada e inadecuada. Yo creo que el expresidente Toledo no se presente demuestra que todas las acciones que se tomaron para que él responda ante la justicia fueron correctas, ¿no? Lo que tú no puedes hacer en un país que está desangrado por la corrupción, que además tiene pobreza, porque una cosa es el Perú en Lima y en algunas zonas de Lima, y otra cosa es el Perú profundo, que tiene una serie de limitaciones, porque la corrupción, don Enrique, afecta más a los más pobres. No es su plata o la mía, es la plata de todos, del minuto que le quitas a tu familia. Claro, pero lo que estaba en discusión, y lo plantearon diversos personajes, es, sí, pues, pero ponerle 100.000 soles de recompensa cuando aquí todavía ni siquiera el fiscal lo ha citado, entonces... ¿por qué hacerlo? Existía ya un mandato del juez. El juez José Pérez Caguacho hizo dos acciones en una, porque él primero da la resolución que abre una investigación por 18 meses con prisión, que eso es lo primero que hizo, y en el acto, lo pudo haber hecho después, como se hace en algunos casos, pero en el acto ordena la captura internacional. O sea, ¿para usted está justificado los 100.000 soles? Sí, para mí está justificado. No, vamos a hablar del monto, hablemos del rescate. Yo creo que está justificado que el Ejecutivo, si lo haces con el más humilde del país, con más razón lo tienes que hacer con el más poderoso. Muy bien. ¿Sería internado en Airoes, Alejandro Toledo? Esa no es una decisión que tomo yo, es una decisión que toma el INPE. ¿Usted es la jefa del INPE? Sí, pero respeto las instituciones. Yo sé que eso es difícil de creer, pero cuando hay instituciones y hay autonomías y hay decisiones que se toman a nivel de esas instituciones, hay que respetar. Claro, pero esa es una decisión más política. Sí, ¿qué cosa hemos hecho? Porque se han dado pasos. He hablado con el jefe del INPE, el doctor Carlos Vázquez, y le he pedido que evalúen cuáles fueron los criterios para determinar la asignación de un penal. El expresidente Fujimori tiene un régimen ordinario. El expresidente Toledo tendría un régimen especial, porque él está siendo perseguido por crimen organizado, o investigado por crimen organizado, cosa que es una categoría distinta. Mientras el expresidente Fujimori tiene un número de horas de visita de 8 horas, el expresidente Toledo tendría 2 o 3. O sea, el régimen es sustantivamente distinto, porque la ley que se aplica también lo es. ¿Y por esa razón los locales serían diferentes? No necesariamente, estamos evaluando si puede ser de Iroes, y estamos de hecho haciendo, no necesariamente para el expresidente Toledo, porque podrían haber otras personas investigadas. Yo le iba a preguntar si es que fueran otros expresidentes también los que estuvieran involucrados, también tendrían que verlo para 2 o 3 casos más. Los que sean necesarios, a nivel de funcionario en el que tienes que darle, digamos, un cuidado, como nos pasa con los policías, ¿no? Los policías que están privados de libertad tienen un tratamiento especial que no es un tratamiento privilegiado, pero es un tratamiento especial por la exposición adicional que tienen por el rol que jugaron en el país. Entonces, exactamente igual con los ¿Podrían terminar, ¿no?, todos en la Airoes? No creo que entre. Y esto dicho por el espacio que ocupa, pero veremos que los que ingresen, que espero en realidad que no sea ninguno, porque es terrible para un país tener un expresidente preso. Tener 2 ya es mucho más complicado en términos de desconfianza ciudadana, en términos de desesperanza, pero habrá que dar las condiciones a todos por igual en función del régimen que se les asigne, ¿no? Y Iroes no está, digamos, en este momento negado como posibilidad. Ministra, ¿por qué no aplicó el gobierno la cláusula anticorrupción en el caso del gasoducto surperuano? Eso, por ejemplo, le ha servido a Ollanta Humala para decir, la prueba de que no hubo nada irregular es que el gobierno no aplicó la cláusula anticorrupción en el tema del gasoducto del sur. Porque si hubiera habido algo irregular, si hubiera habido un pago de soborno, hubieran aplicado la cláusula anticorrupción. Mira, en el tema del gasoducto te agradezco mucho la pregunta, porque es uno de los contratos que más trabajamos. Habían 2 opciones. El ir por el camino de la cláusula anticorrupción, a pesar de que la empresa se cuidó de explicar que en ese caso en particular no habían habido actos de corrupción. De hecho, no ha habido actos de corrupción. De hecho, lo puso por escrito, con lo cual, para quien está un poco metido en el tema contractual, ese era el documento de fecha cierta en el que si nosotros alegábamos esa cláusula íbamos hacia ahí. Lo peor que le puede pasar a un país serio es que por hacer mal las cosas para la tribuna terminemos en CIADE pagando un arbitraje a la empresa corrupta que tiene que ser sancionada y pagar hasta el último centavo de la reparación civil que debe.
Así que nosotros optamos por el siguiente camino, que era esperar al 23, porque sabíamos que no existía posibilidad de tener el músculo financiero que necesitaban, y por eso es que se ejecutó la carta fianza, son 260 y tantos millones de dólares, 262, que es dinero que el Estado ha recibido por esa carta, y tenemos además ahora la liquidación de los poco más de 1.000 millones, que aplicados al 72% podrían servir en su momento para pagar la reparación civil en el caso de que mire suceda. cómo Ollantumala le sirve para decir no hay corrupción. La prueba es que no aplicaron la cláusula anticorrupción. Bueno, al expresidente Ollantumala, en buena hora que tenga argumentos de esta naturaleza. Yo creo que si hay un proceso que se abra contra él o contra cualquier otro que tenga pruebas, ese será el momento en el que se defienda. Lo demás, el Twitter, es interesante, puede generar ruido, pero la justicia es ciega, no lee twitters, y además se lleva por pruebas. Y si hay pruebas respecto de la responsabilidad de una persona, cualquiera, expresidente, exfuncionario, exministro, lo que Entonces fuera. la decisión de no aplicarla no fue porque no hubiera corrupción. No, por supuesto que no. Se ha aceptado responsabilidad en el pago de sobornos. De hecho, puede haber una duda razonable de en qué contrato sí y en qué contrato no. Pero en este caso en particular la decisión fue de carácter político, económico y jurídico. Si yo te aplico la cláusula anticorrupción a 4 días de poder ejecutar una carta, tengo pues que ser un necio, ¿no? Porque aplicarte esa carta supone que yo me vaya a pelear si es que hubo o no hubo corrupción en el caso concreto, y esperar 5 años o 4 años que puede demorar el juicio para poder... y ese tiempo, ¿quién se lo devuelve al país? Ministra, hay gente que se ha preguntado por qué el gobierno no tomó una serie de medidas que se han tomado otros países, Colombia, Panamá, el mismo Venezuela, allanamientos, embargos, a la empresa Odebrecht, y que ahora recién se hacen a través, por ejemplo, de un embargo de la SUNAT. Hay varias medidas que se han tomado. Uno es el embargo de la SUNAT, que es altísimo, que es un embargo ahora económico y de cuenta, y que puede, en el caso de que se comiencen a pagar algunas de las deudas, que entiendo que están en controversias, convertirse también en gravámenes sobre acciones, Chaglia, por ejemplo. Eso es una acción de SUNAT, muy clara. Tiene que cuidar los 90 millones de una primera venta, 50 millones más si se vende Olmos. Pero luego está el decreto de urgencia 003, que es un decreto que está dirigido a que no hayan remesas del Perú al extranjero, está dirigido a que los pagos por comisiones en lo que corresponde a utilidad vayan a un fondo, a un fideicomiso para garantizar el pago de la reparación civil, y está dirigido a que el comprador que quiera comprar Olmos o Chavi o cualquiera de esos, primero le consulte al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no como ministerio, sino que es el responsable de la Procuraduría, para que la Procuradora fije si hay o no un monto de reparación civil aproximado. ¿Respalda usted la labor de la Procuraduría? Sí, respaldo la labor de la defensa jurídica del Estado. A mí me parece que Julia nos ha dado, la doctora Príncipe nos ha dado muestras durante toda su trayectoria, desde que empieza como procuradora en el gobierno del presidente Toledo, continúa en el del expresidente Humala, continúa en el presidente García, de su idoneidad y de su transparencia, y no he recibido, al contrario, ninguna muestra de que no sea la persona adecuada. ¿Y sigue usted apoyando la labor de la Fiscalía en esta investigación del tema Odebrecht? Me parece que la Fiscalía nos está dando grandes y buenas sorpresas. Incluso frente al Congreso. Yo creo que eso se solucionó. Recientemente estuvimos en la CAN, y la presidenta Luz Salgado y el fiscal de la Nación hablaron sobre este hecho. Es natural que durante una investigación del Congreso, porque es un foro político, puedan haber situaciones como estas, pero hay una colaboración de la Fiscalía. La presidenta Salgado además expresó la colaboración en ese sentido. Yo creo que la Fiscalía puede guardar silencio en los temas que comprometan a la investigación, y que el Congreso tiene que tener la responsabilidad de saber que es esa la razón. Lo que no significa que no puedas dar información general y dar la orientación general, porque no son investigaciones paralelas. La naturaleza de la investigación de una comisión es completamente diferente a la naturaleza de una investigación fiscal, ¿no? Le voy a hacer 4 últimas preguntas. Y rápidamente. Me gustaría saber su opinión sobre el pronunciamiento del Vaticano en el caso de Luis Fernando Figali. Yo creo que es el pronunciamiento del Vaticano. Yo quiero escuchar el pronunciamiento de la justicia, ¿no? Yo creo que cosas como las que hicieron algunos Pero mal. es importante que la ministra de Justicia, de Derechos Humanos, responsable de Justicia y Culto, sí, nos diga qué piensa de lo que el Vaticano ha hecho con Luis Fernando Figali, porque prácticamente lo ha blindado. No debiera, ¿no? Hasta que yo creo Pero que... para usted, ¿ha hecho mal el Vaticano? Creo que si hay una investigación y hay una extradición y hay un trámite, se hará con todo respeto a Roma, porque el concordato que nosotros hemos firmado no es una carta de impunidad. Así que me parece que en el caso del señor... ¿Inadecuado el pronunciamiento?
No, yo no lo voy a calificar. Intervencionista y proteccionista. Creo que hubiera sido mucho mejor que lo pusieran a disposición de la justicia, pero que, aunque no lo digan, está a disposición de la justicia, porque el derecho internacional no distingue los delincuentes son delincuentes, no son ex curas, no son ex pastores o ex agnósticos, son personas que violaron los derechos además de niños, ¿no? Y que dañaron un sodalicio que es una institución religiosa en el Perú que hay que separar de estos malos sodalites, como los malos agentes del Estado que asesinaron a las víctimas de la comarca, y frente a los extraordinarios militares que hay que respetar y honor y gloria para todos ellos, ¿no? Como congresista del Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio igualitario, como le han llamado. ¿Está usted de acuerdo? Yo en lo personal no. No. No, yo creo que hay igualdad de derechos y que hay que garantizar esa igualdad de derechos. Por supuesto, apoyo la norma que ha sido impulsada desde Justicia de No Discriminación, pero creo que hay que regular la unión de hecho, como en su momento se planteó la unión civil, que lo que garantiza... Que era un tema más de derecho patrimonial. Que eso es lo que hay que garantizar, ¿no? Mira, hay mucha doctrina internacional también sobre ese tema, se cita solo una parte, pero hay mucha doctrina que señala que los países tienen derecho a determinar, o sea, que no es un derecho humano el matrimonio igualitario. Lo que sí es un derecho es que si tú vives con una persona puedas compartir un patrimonio y tenerlo garantizado. Así que yo creo que ese es un tema que va a dar para largo, y sí me parece importante dar el paso de respetar que dos personas que mantienen una vida en común, independientemente del sexo que tengan, puedan tener garantía en el patrimonio que han construido juntos, ¿no? O juntas. Pedro Cateriano ha dicho que hay un ajuste de cuentas político para con él por la investigación que el Congreso le hace por la compra de un satélite. Yo creo que las personas juzgan al otro en función de sus propios actos. Yo, la verdad... ¿No ve usted un ajuste? Absolutamente. O sea, está plenamente justificada la investigación. Pero por supuesto, todas las investigaciones están plenamente justificadas, don Enrique, es el patrimonio de todos. Y además las investigaciones pueden terminar en encontrar responsabilidad o en decir, mira, no, acá no hay ninguna responsabilidad, está muy bien todo. El director de Proética ha dicho que los jueces supremos y los congresistas deberían también presentar su declaración jurada de intereses. Coincido absolutamente. Con eso, absolutamente. Y finalmente, el tema de Utopía es un tema que tiene muchísimos años y hay familias pidiendo justicia. Sí. Hay un trámite de extradición que han sido publicados en El Peruano contra el señor Alan Asisodajov, que fue recibido por la Cancillería, enviado, y por otro lado Interpol también ha hecho todo el trabajo. ¿Está el Ministerio de Justicia viendo este tema? Estamos abocados, y en el caso de Utopía también tenemos un tema pendiente en temas de justicia con otro incendio de mesa redonda tan doloroso como este. Y estamos, de hecho, me he reunido con las víctimas recientemente, ¿no?, que claman justicia. En el caso de Utopía. En el caso de Utopía y en el caso de todas las extradiciones, Enrique, tenemos ahí dos cosas, don Enrique, que tengo que señalar. Ha habido un desorden en el tema de extradiciones tal que a veces logramos aprobar en consejo una extradición de una persona que está presa en Argentina, pero que si no enviamos el expediente liberan al día siguiente. Porque no ha existido orden, no ha habido transparencia, y lo que estamos haciendo es empezar con lo actual para retroceder, porque si no lo actual empieza a vencer. Asisodajov está en ese paquete. O sea, si yo no el día miércoles, por ejemplo, aprobamos a un violador que estaba capturado en Argentina, que si no lo enviábamos ese mismo día a la Fiscalía, soltaban al señor al día siguiente, ¿no? Entonces estamos empezando con los actuales, para empezar a retroceder los pendientes. Tenemos extradiciones pendientes desde el 97. Es una vergüenza, ¿no? Porque ellos están planteando incluso habeas corpus en cualquier sitio, en Cajamarca, en la Florida, en todo sitio, para tratar de evitarlo. Pero ¿se puede burlar a la justicia tantos años? Como el caso de Asisodajov. Yo creo que esa es la muestra más dolorosa de todo lo que hay que hacer en materia de justicia. Por eso el Acuerdo Nacional por la Justicia, ¿no? Porque yo puedo decir ahora la culpa tiene el Poder Judicial, este juez que acepta un habeas corpus, o este juez que acepta una medida cautelar y para una obra, o que vuelve a contratar, por ejemplo, en el tema de educación, tenemos a todos los directores que no ingresaron, que tienen medidas cautelares por un juez de una localidad que quiere volver a ponerlos a puertas de entrada al colegio. Ahora, ¿podemos tener el compromiso del Ministerio de Justicia lo tenemos de seguir sin duda. este caso? Este caso y el de Mesa Redonda, que son dos casos que han tenido una impunidad clamorosa y que tienen que ser resueltos. En lo que le toca al Ministerio de Justicia desde la defensa pública es impulsar, porque finalmente... Pero la coordinación con la Cancillería también para que... Sí, absolutamente, y además el respeto de los poderes. Tenemos una relación con el doctor Duberly que está funcionando muy bien, y con el fiscal Pablo Sánchez. Ministra, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias a usted. Muy amable.